y me llegó una carta de que había sido nominada, de que yo fui nominada a un, ¿cómo se dice eso? Un award, un Aquí hablamos premio, Spanglish. un premio de excelencia por uno de los ganadores del Premio Nobel de Medicina. What the fuck? Entonces yo tenía eso así y yo temblaba. Y yo lo leía y temblaba. Y yo dije, ¿qué es esto? Jessica de Colombia. Pregúntame. Pues qué zarra que no estamos en persona, porque estaría más chido aquí cotorrear, pero mínimo en Zoom. A ver, platícanos por qué no estamos en persona, Jessy. ¿Por qué? Bueno, porque yo vivía allá en Yuma, ¿verdad? Y a mí me adoptó una familia americana y yo me vine para California y luego de vivir en California me vine a vivir a Utah. Del desierto a la playa al rancho. Qué show. Literal, y es una cultura pues totalmente diferente y yo creo que ese fue mi computador, déjame ver. Ajá. Oye, mejor dicho, como eres de Colombia, de la jungla a la playa, no, de la jungla al desierto a la playa al rancho. Te falta la nieve. Literal, literal. No, pues aquí nieva O sea, de octubre a creo que a febrero, algo así me estaban diciendo. Y pues yo nunca he estado en la nieve, qué loco. así que me voy a estar congelando. Me voy a estar congelando. Oye, copiándote yo. Oye, a ver, cuéntanos, ¿por qué te consideras, a quién eres tú? Nadie te conoce. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te consideras una chingona? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Quién soy yo? Bueno, ¿Quién? pues, ¿quieres mi nombre completo? ¿Cómo quieres? No, pues, o sea, yo soy estudiante de esto, me gusta hacer esto, vengo de acá y mi meta es esto, ¿sí entiendes? Bueno, pues yo en este momento soy estudiante de biología humana, creo que sería la traducción. Voy a hacer un máster en, como una maestría en neurociencia y voy a ir a la escuela de medicina y me voy a especializar en neurocirugía. Eh, pues, ¿qué he hecho? Yo ya tengo mi associates. Para empezar, eres de Colombia. Bueno, soy de Colombia, nacida en Cali, ¿verdad? En Cali, Colombia, pero crecí Cal- en la ciudad de Manizales. Pues es un pueblo pequeño, es un poquito frío la mayoría del tiempo y llueve mucho o sea, y el clima es muy variante. Tú te levantas y hay un solazo y al mediodía hay una lluvia pues tremenda, ¿verdad? Pero pues yo crecí allí hasta como los 13 o 14 años y de ahí me devolví otra vez a Cali y pues yo terminé en Colombia se dice colegio, como la secundaria en Cali y pues yo Ah, me high school. gradué, sí, yo me gradué de 16 y me gradué pues con el high school, ¿verdad? Y me gradué con un certificado en nutrición y me gradué con un certificado en electricidad y me gradué como la mejor estudiante de mi clase. Damn. Y pues yo desde que tengo literalmente, yo digo que 5 o 6 años, pues yo le decía a mi mamá que yo quería abrirle la cabeza a la gente y ella pensaba que yo estaba loca. Ajá. Y yo pues de pronto era una psicópata o algo así. Y agarrabas cuchillos, ¿no? Y a tus primos les cortaba la cabeza, me dijiste. Ay, Nah, no obvio es no. cierto. No, No, man. no, no, nada de eso. Oye, y me acuerdo que me decías que desde siempre querías estudiar en Estados Unidos. ¿Cómo estuvo que te viniste a Estados Y Unidos? pues es que mi mamá le encanta ver esos episodios de Discovery y de cosas así, y yo me sentaba con mi mamá en las tardes o en las noches a ver cirugías. Y yo le decía, mami, yo quiero trabajar allí. Y eran hospitales que ahora, pues yo literalmente los veo todos los días, o los veía cuando estaba en California, o cuando viajaba. Yo decía, wow, o sea, yo literalmente veía esto en televisión y yo en este momento estoy en estas carreteras que yo le decía a mi mamá,
algún día yo quiero estar allí. Y pues ese tipo de cosas para mí eran un sueño, o sea, algo, como un sueño de una niña que quiere, que siempre, o sea, le dicen que está soñando demasiado grande, que las condiciones en donde yo vivía, pues literalmente no eran las adecuadas para soñar tan grande. Pero yo dentro de mí decía, ay, obvio no, yo voy a lograrlo. Y yo no sabía cómo, pero yo decía, yo lo voy a hacer, no sé cómo, ¿Y pero cómo fue que aplicaste? ¿Cuántas veces aplicaste? ¿Por cuánto tiempo estuviste aplicando a Estados Unidos? ¿O no, cómo viajaste? es bien gracioso Ah, porque cuando yo tenía como 14 años y más o menos casi 15, pues en Colombia se celebra como en México las quinceañeras, ¿verdad? Y en ese tiempo, en el colegio en que yo asistía, en la secundaria, llegaron unos señores que decían que iban a llevar gente a Estados Unidos para volverse niñeras y les iban a ofrecer estudio, pero yo llegué a casa y yo le dije a mi mamá, mami, pues hay este programa, pero valía muchísimo dinero. Y yo pensé que esa era mi oportunidad para venir a Estados Unidos. Y yo lloré, yo le hice una pataleta impresionante y pues mi papá biológico no ha estado en mi vida mucho, él ha estado como entra y sale, o sea, en ocasiones sí, no, y en ese tiempo pues mi papá no estaba presente. Entonces, pues yo una niña, ¿verdad? Una adolescente rebelde, yo quería mis cosas ya y mi mamá pues no tenía las condiciones porque nosotras y mucho teníamos para comer una vez al día o no comíamos del todo y en ocasiones no había ni siquiera para yo ir a la escuela, no había nada en general. Entonces, pues fue lo peor. Yo dije, se acabó el sueño y yo estaba súper mal y yo entré en una depresión impresionante, pero después ya con el pasar del tiempo yo me empecé a ganar becas, ¿verdad? Yo me empecé a ganar becas para aprender inglés, yo me empecé a ganar becas para estudiar como diferentes áreas allá en Colombia. Y pues cuando yo cumplí los 16 años, yo pensé, yo, ¿qué puedo hacer para irme? Pero en realidad no había ninguna solución. Pero yo empecé a practicar la ley de la atracción, ¿verdad? Y yo dije, de alguna manera va a llegar esto a mi vida. No sé cómo, no sé quién, o sea, no tengo ni idea de cómo va a suceder, pero va a llegar. Y bueno, pasó la mitad del año del 2016 y no había ninguna oportunidad. Hasta finales de julio más o menos, yo conocí un primo y mi primo es, o sea, él vive acá en Estados Unidos y él es doctor. Entonces, él de un momento a otro me dijo como, oye, Jessy, pues tú qué quieres estudiar. Y yo le dije medicina y me dijo, ¿y cómo vas a hacer? Porque pues tu familia es demasiado pobre, ¿verdad? Y vives en condiciones muy mínimas y la carrera de medicina es una de las carreras más costosas en Colombia. Y pues para entrar a una universidad pública, allá hay un examen que se llama ICFES. Entonces, tú tienes que tener un puntaje en el ICFES gigante, ¿verdad? Para ser competitivo con otras universidades. Y pues yo dije, bueno, me toca prepararme muchísimo para este ICFES y ver qué pasa. Mi mamá pues no tiene la manera, mi papá quién sabe dónde está y pues la verdad no sé. Entonces mi primo se quedó como que en esa iniciativa y de un momento a otro pues mi mamá le mencionó a él como, ah, ella se quería ir a Estados Unidos, había este programa que ella tenía que buscar una familia para ser niñera y todo este cosa. Y mi primo dijo, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Y yo le dije, pues yo no encontré familia ni el dinero. Entonces él me preguntó que si él podía pues ver mis grados, ¿verdad? Y lo que yo había hecho y los certificados. Y yo en ese entonces estaba en un programa que tiene mi colegio, que es como ir a una certificación, como un técnico, y mientras tú haces tu high school. Entonces, pues yo tenía mi uniforme, ¿verdad? Toda linda y todo eso. Entonces, él se dio cuenta de ese tipo de cosas y pues él dijo, pues vámonos, ¿verdad? Y yo me vine para Estados Unidos y cuando yo llegué dije, wow, wow. llegué y pues yo no sabía ni siquiera que ese man existía. Yo no tenía ni idea de que yo tenía familia acá y pues pasó así de la nada. Resumiendo, tú le dabas duro a otras oportunidades, ¿verdad? Porque dices que Claro. andabas en programas, andabas en becas, andabas en lo que sea. Y Ujú. si no había nada, pues te esperabas. Pero en cuanto se abría algo,
así no dormías pensando en eso y le dabas con todo, ¿no? Total, o sea, yo digo A ver, que una de las cosas más importantes es literalmente tomar cualquier oportunidad. O sea, puede ser súper pequeña y tú dices, bueno, yo para qué esto, ¿verdad? De pronto no es relacionado con el área que yo quiero o lo que, imagínate, yo estaba estudiando electricidad. Yo soy de las personas que para enchufar algo, yo rezo primero antes de enchufar algo. A mí me da terror. O sea, qué es loco. un terror impresionante. Y yo dije, ¿yo para qué rayos voy a necesitar eso? Pero yo dije, ¿qué tal que yo en el futuro yo quiera hacer algo relacionado con eso y yo tenga que buscar o pagarle a otra persona mientras yo tuve la oportunidad de haber estudiado esto? Entonces yo dije, no, vamos a hacerle de una. Oye, oye, y llegaste a Estados Unidos, entraste al colegio y a ver qué, para llegar a donde estás ahorita, porque ahorita ya ves los hospitales que soñabas, ya los ves ahorita, pero para llegar a eso, ¿cuánto tardaste? ¿Como 2, 3 años? ¿Y cómo fue el trabajo, pues, duro que hiciste? Y todo lo que, accomplishments y todo eso. Pues es que yo llegué, ¿verdad? Yo llegué a un lugar nuevo totalmente, ¿verdad? Yo viajé de Cali a Los Ángeles con inglés mínimo, o sea, yo si mucho podía pedir el baño y ya, o sea, y desde que yo llegué, pues fue una tragedia total porque yo no tenía el celular con carga y yo no sabía dónde estaba parada y yo no sabía quién me iba a recoger y yo no sabía qué iba a pasar con mi vida en otro país. Hasta que, pues bueno, Sí, ya llegó mi supuesta familia, ¿verdad? Y pues al principio todo estaba muy bien y para mí era un lujo. O sea, yo nunca había tenido una cama en la que yo me pudiera estirar. O sea, yo tenía mi cama en Colombia pequeñita y si yo comía arroz con huevo, wow, eso era un lujo. Oye, eso era lo mejor. Y yo llegué acá a Estados Unidos a literalmente abrir un closet lleno de comida. Y yo abría la nevera y habían 12 huevos, o sea, y si yo abría mi nevera en Colombia, habían dos, o uno, o nada, ¿verdad? Y bueno, muchas veces la nevera estaba totalmente vacía, entonces yo llegué aquí, yo dije, ¿a dónde llegué? Yo llegué a un paraíso y yo, o sea, era tanta la diferencia de donde yo vengo a aquí a Estados Unidos que yo no sabía ni siquiera cómo abrir la llave de lavar los platos. O sea, yo literalmente tenía que preguntar cosas que pues la gente pensaba de que yo sabía, yo ya teniendo 16 17 años, que es como abrir el agua. y ahorita ya haciendo tareas y trabajando con tu iPad y tu laptop y Sí, y o sea, y totalmente para mí era como un lujo, o sea, literalmente tener luz los 365 días del año para mí es un lujo, porque yo no tenía eso. O el sea, yo no tenía AC, luz, yo no tenía aire acondicionado, habían días. internet. Exacto, yo muchas veces tenía que robar el internet del vecino o ir a pedir Oh, internet a otra gente. en Era de cosas. exclusiva, en exclusiva. Jessica es una ratera. O sea, eran ese tipo de cosas. Y aparte de la diferencia de todo eso, ¿cómo te desenvolviste en el colegio y cómo fuiste avanzando hasta, pues, al último, cómo te graduaste y te moviste para Cali y luego para Utah? Sí, entonces, bueno, toda esa cuestión, pues para mí fue un lujo, ¿verdad? Y pues yo dije, yo tengo que aprender inglés, como sea, yo tengo que aprender inglés. Y a mí, mis compañeros de clase me decían, no, te vas a demorar un año, te vas a demorar como un año y medio, eso va a ser una tragedia. Y yo pensando, wow, o sea, imagínate, yo supuestamente tengo que terminar el college en 2 años, pero me están diciendo que un año y medio solamente tomando ESO, que yo, o sea, no me veo en esas. No, yo empecé mis clases de ESL y yo cambié absolutamente todo lo que yo podía ver en inglés. Yo empecé a buscar gente que solo hablaba en inglés y empecé a escuchar solo cosas en inglés y utilizaba el español muy poco, solamente para comunicarme con mi familia en Colombia y si conocía gente que en verdad valía la pena de tener como amigos, les hablaba en español. Entonces, yo aprendí inglés en 6 meses. En 6 meses yo ya podía Oh, tener una conversación con un americano y no tenía ningún problema en entenderle absolutamente nada. Yo ya leía, hacía ensayos. En 6 meses yo ya estaba a lo que daba y yo dije, te tengo que dar duro. Y yo me quedaba 2, 3 de la mañana
viendo videos de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y muchas personas me decían, ¿y tú ya no viste ese video? Yo decía, sí, pero es que yo necesito guardarlo en mi mente, entonces la repetición y la práctica, ¿verdad? Y yo dale. Entonces a los 6 meses yo ya aprendí el inglés y dije, vamos a darle. Y mientras esos 6 meses, pues yo soy, ¿cómo se dice eso? Su sobreviviente de Ujú. abuso sexual y abuso físico. Entonces, mientras yo estudiaba, yo estaba siendo abusada y yo tenía que dividir esas dos cargas, ¿verdad? De aprender un nuevo idioma, pero al mismo tiempo estar pensando si la persona que me estaba abusando iba a llegar y yo me tenía que esconder o me iba a ir de la casa o buscar alguna excusa para no tener algún contacto con esta persona. Y obviamente pues es una carga bien fuerte. Entonces yo me quedaba callada porque yo decía, mierda, yo estoy en otro país, si yo hablo, ¿yo a dónde me voy a ir? O sea, ¿quién me va a apoyar? Yo no conozco a nadie, yo no sabía qué hacer, pero yo decía, yo tengo que desenvolverme en lo académico porque es algo que yo puedo manejar, ¿verdad? Entonces decidí ponerle todo el empeño al inglés y ya pasó un año y yo ya pude tomar mis clases académicas y todo el mundo me decía, no, este profesor, oye, es súper difícil. Y yo decía, mierda, lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque yo me exigía a mí misma para probarle a los demás y para probarme a mí misma de que yo sí puedo. Te Y de gusta el que, pedo a ti. y obvio, y de que los obstáculos solamente son imaginarios y psicológicos, de que si tú te expones a ellos, pues simplemente tú vas a lograr grandes cosas. Y así fue. Te haces más fuerte, más resistente, ¿no? Así como levantar más peso en el gym, te haces más fuerte. Exacto, y yo tomé inglés 101, English 101, con uno de los profesores que dicen que es el más difícil en campus. Yo lo tomé con él y yo saqué A en todo. Y él me decía, tu inglés es como una persona nativa, tienes solamente puntuaciones y ya. Y yo acabo de aprender inglés hace 6 meses. Entonces yo era como, wow, o sea, yo sí puedo. Y yo necesitaba llenarme de valor para irme de la casa donde yo estaba viviendo. Pero yo no podía porque yo estaba luchando como en ese dos cosas. Y yo decía, si me voy, o sea, yo cómo voy a pagar por mis clases, cómo voy a pagar por mis dormitorios, cómo voy a pagar por todo. Y yo no tengo a nadie más aquí en este país, yo no sé qué hacer. Bueno, después de un año y medio, casi dos, pues yo dije, tengo que hacer algo, yo no puedo permitir dañarme más de lo que me he dañado. Y yo dije, tengo que acercarme a alguien. Entonces yo me acerqué a una de las mejores profesoras que yo he tenido en mi vida y pues bueno, ella me dijo, tú te tienes que ir de allí y vamos a buscar la manera. Entonces yo apliqué a todas las becas posibles, yo busqué trabajo en todo lado y yo solamente estaba, o sea, yo podía solamente aplicar a trabajar en campus porque yo llegué con Ujú. visa de estudiante y es ilegal trabajar afuera. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué tal si yo me voy a trabajar en el field? O bueno, yo tenía todo este poco de ideas y yo dije, no, yo tengo que ser capaz. Yo, gracias a pues mi rendimiento académico, pues entré a honores, al grupo de honores y me gané la beca que cubría todo, pues todos mis materiales y todas mis clases. Y yo dije, bueno, ¿ahora cómo pago los dormitorios? Y yo pensaba en mi mente, ¿y yo qué rayos voy a hacer? Y yo, ¿cómo voy a conseguir estas cosas que van a necesitar en los dormitorios? Y eso, entonces cada vez yo era como añadiendo y yo, oye, si yo pude vivir en unas pocas condiciones, ¿por qué no aquí que hay tantas oportunidades? Bueno, una de las profesoras, otra profesora que me introdujo a otra profesora, ella me dijo, yo te voy a ayudar por un semestre como para darte el empujón y ya tú le das. Bueno, esta profesora a mí me compró hasta lo más mínimo, un shampoo, un desodorante, una crema, o sea, ella me compró este tipo de cosas que para mucha gente es como, oh, ok, voy a ir a la tienda, ¿verdad? Compro. Para mí era como, ¿cómo carajos voy a comprar un shampoo? O sea, y esa profesora me ayudó y me dio la beca para ir a los dormitorios y
vale, entrado a los dormitorios, pero pues yo, no, yo estaba trabajando como secretaria en el departamento de lenguajes y trabajando allí, yo trabajaba, tomé 7 clases porque me las estaban pagando, tomé 7 clases a la misma vez y eso dale y guarda dinero, ¿verdad? Para el Yo, otro yo, semestre. yo miré mis transcripts hace poco porque dije, ¿por qué chingados no me he graduado? Y hay veces que tomaba, viviendo ahí en los dorms y sin trabajo, tomaba 3 clases por semestre, 4. Pichi huevón, neta. Horrible, oye, mira, a ver. No, más, si te la rifas machine. ¿Y qué más viste? Entonces ya, pues ese semestre yo empecé a trabajar y yo dije, yo tengo que buscar algo que sea relacionado con lo que yo quiero estudiar, porque yo no tenía ni idea cuando vine aquí a Estados Unidos de que para ir a la escuela de medicina tú tienes que tener un bachelor's y tienes que tener ciertas horas clínicas y shadowing y extracurricular activities y este poco de cosas. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, yo ya tenía encima de que me fui a vivir sola y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, más que tenía un trabajo que literalmente era hablar en inglés todo el día y es con profesores y tú tienes que tomar las notas pues legales de la universidad y pasárselas a no sé quién y tener este poco de reuniones y o sea, eran cosas bastante más, o sea, más profesionales que yo nunca había sido expuesta. Entonces yo no sabía qué hacer y yo dije, bueno, voy a empezar a hablar con mis profesores. Yo me acerqué a mi profesora de microbiología y ella siempre me decía, Jessy, tú tienes una técnica muy bonita. O sea, tú literalmente todo parece como si fuera de una foto del libro. Y yo le decía, ay, profe, eso solamente me lo dice porque yo le caigo bien. Me decía, no, en serio. Y así yo me llevaba muy bien con mis profes y verdad. Y entonces yo le dije, profesora, que yo me puedo volver voluntaria ahí en el laboratorio. Ya me miró y me dijo, ¿por qué no? Ayuda siempre es buena. Y yo empecé a hacer voluntaria allí y después, Gratis, gratis, ¿verdad? Voluntaria. sí, claro, y después de 2 semanas ella me dijo, no, mejor te contrato. Y yo dije, pero yo ya tengo un trabajo. Y me dijo, no importa, podemos arreglar con Human Resources. Resources, creo. Ah. Eso, y yo dije, pues vamos a hacerle, ni modo, vamos a hacerle. Entonces yo tenía 2 trabajos y 7 clases. No mames. Ah, Entonces ya en ese tiempo, pues yo empecé a ver de que estaba la aplicación para hacer Resident Assistant ahí en los dormitorios. Y yo te dije esa, yo te dije. sí, tú me dijiste y yo decía, no, pero es que yo soy muy penosa o no, ¿qué tal que me pase eso? O sea, yo siempre estaba como sacando excusas y yo me acuerdo que yo hablaba contigo y yo te decía, no, yo no voy a aplicar. Y tú me decías, aplica y yo, no, no, yo no voy a aplicar, yo ya tengo trabajo. Eh, Y el último día de aplicar, Jessica aplicó. sí, sí, sí me acuerdo de eso, sí me acuerdo, sí. Y yo apliqué, y yo dije, bueno, ni modo, lo que sea, lo que sea, ¿verdad? Y bueno, yo hice que tenían que hacer un programa, ¿verdad? Y que mandar el budget y todo eso. Y yo lo hice súper detallado y todo. Y pues ya la semana me mandaron para la entrevista y me acuerdo que era Rocío la que estaba dando la entrevista con Coach y con iBooking. Y yo fui una de las únicas que hizo el budget. Entonces, Rocío me dijo, Jessy, tú fuiste una de las únicas que hizo esto y pues la verdad me pareció muy bien detallado, muy organizado. Yo dije, bueno, esto suena bien. Y yo no tenía ni idea, o sea, yo no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo, yo solamente lo hice como pensaba de que debería, pues debería hacer. Y, y bueno, ya a las 2 semanas ya me empezaron a abrazar gente que yo ni conocía y me decían que felicitaciones y yo, felicitaciones de qué, pero yo, bueno, yo les decía, ay, muchas gracias, yo no tenía ni idea. Y ya, pues yo, era difícil que yo revisara mi email. Bueno, yo lo revisé y decía que yo había recibido el trabajo y de que tenía que enviar unos documentos y yo dije, bueno, ya no te voy a pagar los dormitorios. Sí, para los que no sepan, la posición que agarró Resident Assistant es vivir gratis en el colegio. Vivir Ujú. gratis
de aquí de Arizona. Y yo dije, ya no tengo que pagar los dormitorios, ya, o sea. Comida gratis, dormitorio gratis, gym gratis, Y yo ya Starbucks. tenía la beca de honores, entonces yo no tenía que pagar nada, yo no tenía que pagar libros, yo no tenía que pagar clases, yo no tenía que pagar absolutamente nada. Y yo dije, wow. Y yo ya tenía mi trabajo de microbiología y tenía mi trabajo de secretaria. Y yo dije, yo tengo que renunciar a uno de ellos. Entonces yo renuncié al de secretaria y me quedé con el de Resident Assistant y me quedé con el de laboratorio. Y bueno, ya el otro semestre llegó, ¿verdad? Yo entré nueva como Resident Assistant y todo eso. Y durante ese tiempo, pues yo tuve que hacer una denuncia a la persona que me estaba usando porque esa persona literalmente me estaba siguiendo a todos lados. Y pues yo estaba súper asustada y yo decía, no, ya, o sea, me vi yo en la cárcel porque él es un tipo pues de bastante dinero. Y yo dije, ya valió. Y pues yo me iba a muchas veces a trabajar pensando en las diferentes cosas que me pasaban. Y muchas veces yo me ponía a llorar y yo me iba a mi bici. Y Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo, yo era pues RA, ¿no? Ahí, y me acuerdo que no sé si hacer un reporte o no. Creo que le llamé a alguien como dije, hey, just heads up de que se fue y no sé qué pasó. Yo creo que fue a Chris. Simón. O Ah, le preguntamos a Chris, pero creo que sí le dije a alguien de mis coworkers porque dije, ¿sabe qué está pasando? sí, yo me iba a mi bici y yo me iba rapidísimo y yo decía, si ya me maté, porque yo entraba como en un trance de que yo estaba en peligro, ¿verdad? Y de que alguien me estaba siguiendo y de que yo tenía demasiadas responsabilidades en mi cabeza y de que yo solamente, además de trabajar, yo tenía encima de que yo era una estudiante de honores, entonces yo tenía que tener mi GPA siempre súper alto y yo Un tenía que chingo, un chingo de estrés. sí, y yo tenía todo esto encima y mi familia familia en Colombia se puso en contra mío. ¿Por qué? Pues por el problema que yo tenía. Entonces yo solamente tenía a mi mamá al lado y ya. Y todo el mundo me decía, o sea, mi familia me decían que yo no valía nada, que yo no sabía cómo agradecer y que yo era lo peor y que yo era pues un pedazo de popó en el piso, ¿verdad? Y yo tenía todo eso encima, entonces yo entré en un trauma literal que yo me iba. Y yo me iba a mi bici o me iba a caminar como a las 3 de la mañana y hacía diferentes cosas que la gente me miraba como, ¿y esta qué le dio? Pero al otro día ya Jessie estaba normal, cagada de la risa, bailando por ahí, molestando, yendo a clases. Y ya pues los últimos semestres, pues trabajando, ¿verdad? Y yo dije, o sea, yo no me puedo hacer transfer a una universidad de 4 años porque ya son 11,000, 15,000, $20,000 por semestre y así yo trabajé en 5 trabajos, no lo puedo lograr. Y, y yo decía, bueno, y o sea, yo no sé conducir y yo decía, y yo, ¿cómo rayos voy a hacer? Y yo no tenía ni idea y yo estaba súper mal. O sea, literalmente yo entré en un pánico porque yo no quería devolverme Fíjate, a Colombia. fíjate, tú siempre estás en una situación en que te quedas como de, ¿cómo chingado le voy a hacer? Y Sí. luego buscas, tienes ideas y trabajas, ejecutas sin pararle chingas hasta que se puede algo. En esta ocasión, ¿qué fue lo que se pudo? Bueno, yo dije, pues yo creo en la ley de la atracción, ¿verdad? Yo tenía mi cuarto lleno de fotos de green cars, de carros, de dinero. Y yo tenía un tablero en donde yo escribía todos los días cuáles eran mis metas y pues yo tenía un refrigerador un poco grande, ¿verdad? Y yo ponía un poco de yo puedo, estas son mis metas, y yo lo leía cada vez que abría el refrigerador, y cuando yo abría el refrigerador había un sticky note diciendo, te vas a quedar en Estados Unidos y te vas a graduar de neurocirugía, y así, y yo cada vez que abría yo leía eso, y muchas veces mis amigos llegaban al cuarto y me decían, ¿y eso qué? Yo les dije, solo no lo leas, tú relájate. Don't worry about it. Y ya, entonces yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Y una de mis profes, ella, yo tomé varias clases con ella y ella me conocía como la niña que siempre hace bromas, ¿verdad? La que siempre tiene todo impecable y yo entré
en un estrés y en un pánico y en una desesperación de no saber qué iba a pasar, que ella empezó a notar de que yo cambié, de que mis tareas ya no eran las mismas, de que mis grados ya no eran los mismos, y ella se acercó a mí y me dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, profe, ¿de qué? No pasa nada, ¿verdad? Como todo estudiante, si un profesor viene, tú no te vas a abrir y lo vas a decir, oye, profe, me pasa de todo. No, yo le dije, no pasa nada, yo estoy bien, y de pronto ese estrés. Ella no me creyó y ella me siguió preguntando, Jessie, algo te pasa, vamos a hablar, ven a mi oficina. Y durante ese semestre yo estaba haciendo mi capstone project. Y el capstone pues es una investigación en una área de que pues de tu interés. Entonces yo le estaba haciendo sobre el cerebro y las diferencias entre el hombre y la mujer, y ella era como mi consejera académica, entonces yo iba con ella, y un día yo le dije, profe, la verdad me pasa algo, pero es algo muy personal y la verdad no quiero llorar. Entonces ella me dijo, ¿qué? Está bien, si tú quieres yo me doy la vuelta y tú me hablas a la espalda, o tú te das la vuelta, me hablas por medio de una pared, vamos a buscar una forma para que hablemos, ¿verdad? Yo le dije, profe, no, simplemente no me mires a la cara y yo te voy a contar lo que pasó. Entonces yo le conté todo y ella me dijo, vamos a ayudarte. Y yo me quedé mirando y yo le dije, ¿cómo me vas a ayudar? Yo le dije, yo no, o sea, yo no quiero aceptar dinero de nadie, yo quiero saber de que lo que yo he trabajado es porque yo lo hice y no por otra persona. Entonces ella me dijo, yo entiendo eso, pero yo no te voy a dar dinero. Entonces yo me morí de la risa. Y ella me dijo, ¿qué tal si yo te ayudo a conseguir un abogado de migración? Yo me quedé quieta y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí. Me dijo, ¿por qué no? Entonces yo le dije, pues porque es algo grandísimo, yo no tengo el dinero para pagar por ello, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, después de hacer varias llamadas, ¿verdad? De casi 3 semanas, nosotras de ir allá y acá, de llamar a muchos lugares, encontramos un lugar en San Diego que quisieron tomar mi caso, pero yo me tenía que ir de Arizona a California y yo no conocía a nadie en California. Y yo dije, ¿a dónde me voy a ir a vivir? Debajo de un puente, De homeless. en un parque. Voy Y a fue al revés, ¿no? Y fue al revés, no fue bajo un puente, fue en una mansión en la playa. Literal, entonces yo me acerqué a varios de mis profesores y yo agaché la cabeza y les dije, profe, yo necesito tu ayuda. Necesito encontrar a alguien que viva en Arizona. Por favor, ayúdame. Y me contactaron con una señora California, ¿no? en San Diego, sí. Entonces esta señora, pues imagínate, me dieron el número y yo cómo iba a llamar, hola, ¿puedo vivir contigo? Hola, ¿qué hace? ¿Quién te va a decir que sí? Y yo le dije a mi profe, yo le dije, ¿cómo voy a llamar a una señora a decirle, quiero vivir contigo? Nada que ver. Entonces, entonces ella me dijo, voy a hablar con ella y ya cuando tú la llames, pues tú ya le planteas la idea. Yo llamé a la señora y ella me dijo, sí, yo ya hablé con esta profesora, me dijo que eres esto, lo otro, que eres una excelente estudiante. Y yo me di cuenta en ese momento de que es muy necesario, si uno quiere subir, ¿verdad? Y lograr lo que uno quiere, es tener conexiones y siempre dar lo mejor de ti. O sea, siempre. Puede ser el peor día de tu vida, pero tiene que ser atrás tus sentimientos y dar la mejor versión tuya a los demás. Entonces, cuando pasó eso, la señora me dijo, bueno, vente a vivir conmigo. Y yo, ¿qué? Ok. Entonces yo me fui ese fin de semana, pues yo estaba viviendo con una familia en ese entonces y ellos para mí literalmente son lo mejor, y yo estaba trabajando tiempo completo en el verano y yo estaba viviendo con ellos y ellos tienen 3, 4 niños, entonces yo pues siempre jugando con los niños, ¿verdad? Y yo llegaba súper cansada y estábamos en el medio de la pandemia, ¿verdad? Y todo el mundo pues asustado con el virus, yo asustada de que voy a ir a vivir con una familia que no tengo ni idea de qué hacen o quiénes son, y en medio de una pandemia. Entonces yo tenía ya 3 cosas encima y pues yo me había apegado a esta familia muchísimo porque Oye, y ese es otro obstáculo, ¿no? Que no es, que pues
que nadie esperábamos, ¿no? O sea, fue una pandemia global donde cerraron fronteras y todo eso. Ujú. Sí, y o sea, yo estaba viviendo en los dormitorios y yo no sabía dónde me iba a ir. Sí. Yo literalmente, cuando me dijeron que nos teníamos que ir, yo digo, bueno, ¿y yo a dónde me voy? O sea, yo pensaba, hay mucha gente que sí, bueno, coge su maleta y se va con su familia o cruza México, ¿verdad? Y yo decía, sí, yo me voy a ir caminando aquí a Colombia, ¿verdad? Yo decía, ¿qué hago? Entonces, No, hombre. esta familia me ayudó a quedarme con ellos y yo estaba trabajando en millones de cosas y yo me había pegado muchísimo a ellos y yo estaba terminando mi proyecto de investigación y además de eso yo tenía otras 6 clases y, o sea, yo estaba literalmente llena de cosas, yo trabajaba de 6:30 de la mañana a 3:30 y trabajaba de 3:30 a 6:30 en otro trabajo y yo llegaba como a las 7:30 a trasnocharme como hasta la 1 de la mañana y yo dormía 3 horas y a trabajar. O sea, y esa era mi rutina. Y me dice, no, te tienes que ir a California. Bueno, yo tuve que dejar Ah, de trabajar, yo tuve que dejar de hacer todo y yo dije, ¿yo cómo me voy a mantener? Yo tenía un dinero ahorrado, ¿verdad? De todo lo que había trabajado, pero yo decía, esto me va a durar como unos 6 meses y yo de ahí, ¿qué voy a hacer? Y yo tenía un poco de preguntas y yo me sentaba con esta familia y yo les decía, ¿qué va a pasar de mí? Yo les decía, ¿a dónde me voy a ir después de que esta señora me eche de la casa? O de que ella diga, no, no me caes bien, te voy a sacar. O sea, había muchas oportunidades y estábamos en medio de una pandemia. O sea, nadie te va a recibir a la casa y decir, hola, ven, respira conmigo, ¿verdad? Simón. Entonces yo me fui a vivir con una señora, es un amor, ella pues es abuela y ella tiene unas niñas, pues unas nietas, tiene 3 nietas, tres nietas, sí. Y yo empecé a vivir con ella. Yo a ella le debo literalmente muchísimo por abrirme las puertas, ¿verdad? Y ella pues me alimentaba sin pedirme ni $1. Yo me quedé con ella, pero ya después yo empecé a notar que yo no tenía la privacidad que quería, ¿verdad? Y que yo necesitaba avanzar. Y en ese entonces mi profe me dijo que había otra profesora que ella me quería ayudar y que ella vivía en Laguna Beach y que su esposo era doctor y que tenían hijos que pues hacían cosas muy similares a la mía. Y yo le dije, profe, pues a mí me gustaría conectarme con ellos, a ver en qué manera ellos me pueden aconsejar, a ver qué puedo hacer para avanzar, si yo puedo como aplicar a la universidad, como la opinión de ellos. Bueno, a mí me dieron el email, yo les mandé un mensaje y ella, pues la mamá, ella me respondió y me dijo, hablemos. Yo hablé con ellos, les dije cuáles eran mis metas, cómo era yo y todo eso. Me dijeron, no, nosotros te queremos adoptar. Shit. Y yo Y dije, tú, ¿qué? what the fuck? O sea, yo no lo podía creer porque estamos en una pandemia, ellos no me Mm. conocen y a pesar de que suena muy feo, yo siempre estaba como visualizando y buscando una manera de yo tener una familia verdadera, ¿verdad? Pues más de mi mamá, porque pues yo a mamá la amo y a ella la debo todo, pero yo nunca tuve, o sea, yo nunca tuve, digamos, el tío que viene, ¿verdad? Y te saca a pasear o yo no tuve, o sea, yo no tuve ese tipo de familia, yo solamente tenía 2 tíos que uno de ellos se puso en contra mío cuando pasó lo del abuso y todo eso. Entonces yo solo tenía a uno y a mi mamá. Entonces yo no, o sea, yo no conté con el apoyo de nadie más de ellos, pero ellos no podían hacer nada porque son pobres. Entonces yo siempre había soñado con una familia que me apoyara y una familia que me guiara y una familia que me quisiera por lo que soy y de que si yo me tiraba en el lodo y yo me daba vueltas, no me iban a tratar mal y me iban a decir cochina o me iban a tener como ese odio contra mí o ese asco contra mí. Y ellos fueron eso. Y pues yo me fui a vivir con ellos y desde ahí mi vida empezó a lograr
O sea, literalmente fue como encender una vela y tener luz. Ellos a mí me guiaron, ellos me adoran, me aman como su propia hija. Yo adoro a mis hermanos ahora. Y yo nunca había tenido hermanos y ahora tengo las historias más grandiosas con ellos. Y tengo unos primos preciosos y nos tiramos al agua y nos tiramos al pasto y eso. Yo termino con el pelo así como si fuera un arbusto, ¿verdad? Y mis abuelos me tratan como la nieta y me tratan con ese amor de abuelo, ¿verdad? Y mira, te compré esto y ven, vamos a comer esto porque sé que es lo que más Oye, te gusta. y aparte de alcanzar ese éxito en familia o entorno que querías estar, ¿qué es lo que también has logrado como académicamente? Ahorita dices que estás trabajando en hospitales, algo así. ¿Y Entonces, cuándo? Ajá. ellos a mí fueron, como te digo, como una velita, ¿verdad? Que se prende. Y yo dije, wow, o sea, yo me siento tan completa ahora y me siento tan apoyada y tan guiada de que pues yo empecé a pedir consejos académicos hacia ellos, financieros. Yo les decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué piensas de esto? Y empecé a basarme en trabajar en pues yo trabajo mucho en mi energía y mi balance emocional. Y yo dije, bueno, vamos a hacer esto. Y así poco a poco con los meses me di cuenta de que ellos también creen lo que yo creo y de que ellos meditan y de que ellos hacen este tipo de cosas que yo siempre quería hacer. Ujú. Y bueno, yo empecé a hacerlo y yo me levantaba temprano a hacer meditaciones con ellos y esto. Y yo me enteré de varios certificados que podía hacer online gracias a la pandemia y pues Y deja divino, aplicaste a todos de volada. sí. A huevo, eso se trata. Y yo vi de que habían maneras de perseguir doctores y ver pues su vida, que eso se llama shadowing, online Ujú. y ver cirugías online y todo eso contaba como créditos para la aplicación de medicina y yo dije, vamos a hacerlo. La madre, no sabía eso. Y o sea, del dinero que yo tenía guardado, yo tenía como $800 y el programa valía $800. Y yo dije, vamos a darle si me quedé sin nada. Fuck. Pagué por todo eso. Mira, por 4 meses de la pandemia, yo estudiando online, yo de 5 a 8:30 de la noche, siempre viendo doctores, escuchando sus historias, tomando notas, aprendí cómo leer diagramas, cómo leer x-rays, aprendí millones de cosas y yo dije, bueno, me tengo que certificar de alguna vaina y yo hice el examen nacional y yo tengo ya la certificación de asistente médico a nivel nacional. Yo puedo trabajar en cualquier lugar de Estados Unidos y trabajando como asistente médico. Y eso a mí me da horas clínicas y pues me acerca mucho a pacientes y aprender sobre pacientes, ¿verdad? Y de ahí yo hice otros certificados un poco menos, pues no hacia mi diploma y me enteré de que ahora mi tía adoptiva, ¿verdad? Ella tiene una clínica aquí en Utah. Entonces yo me acerqué a ella y yo le dije que si podía ir, solamente venir a ver cómo ella trabajaba, tomar notas, aprender de ella. Ya me dijo, Jessy, cuando quieras, ¿verdad? Las puertas de mi clínica están abiertas para ti, pero nunca hablamos de que ella me fuera a pagar o algo así. Y pues yo dije, yo tengo que entrar a la universidad ya que estoy un poco más estable, ¿verdad? Puedo pedir un préstamo, veo ya la manera de pagarlo. Y yo apliqué a la Universidad de California en Irvine y apliqué la de San Diego y a mí me llegó eso fue como a finales de mayo, me llegó y me rechazaron. A mí me rechazaron en la Universidad de California de Irvine y yo lloré. No, mira, yo tenía los ojos así. Y además de eso, pues yo había terminado con un man que yo ya llevaba casi un año con él. Entonces yo ya tenía todo encima. Y yo estaba llore y llore y yo no podía. Y yo, mejor dicho, yo dije, ¿qué va a ser de mi vida? La universidad que yo quería ir me rechazó. Y yo dije, se acabó el mundo. Y pues papá a mí me dijo, Jessy, las cosas pasan por algo. Me dijo, vamos a meditar. Meditamos como en familia. Y él me dijo, las cosas pasan por algo y nosotros,
tú aquí te puedes quedar, mi casa es tu casa, tú eres como mi hija y vamos a buscar una solución. Bueno, yo nunca apliqué a esto y 2 días después de esto me llegó un correo, ¿verdad? Un correo, una carta. Yo dije, bueno, vamos a mirar qué es esto. Yo la abrí muy, muy sospechosa porque estaba así como gordita, ¿verdad? Y yo dije, será plata, qué bueno, me volví millonaria. Yo abrí y me llegó una carta de que había sido nominada, de que yo fui nominada a ¿cómo se dice eso? Un award, un Aquí hablamos premio, Spanglish. un premio de excelencia por uno de los ganadores del Premio Nobel de Medicina. What the fuck? Entonces yo tenía eso así y yo temblaba. Y yo lo leía y temblaba. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me llegó un certificado diciendo mi nombre completo, toda mi información, diciendo mi GPA y todo, diciendo de que yo había sido nominada a excelencia. What the fuck? Y Y yo, qué? Ajá. wow. Entonces yo tenía que pagar un dinero porque tenía que ir a un congreso, ¿verdad? Y yo no tenía dinero, yo acababa de pagar $800 y quedé en cero. Entonces yo les mostré la carta a mis papás adoptivos y les dije, me llegó esto. Ellos súper orgullosos de mí, ¿verdad? Me dijeron, nosotros te damos el dinero. Y ellos pagaron por este congreso. Y bueno, nosotros viajamos aquí a Utah, ¿verdad? Yo no conocía a mis abuelos adoptivos, yo no conocía a mis tíos, yo no conocía a nadie más. Y yo los conocí y pues fue solamente vacaciones. Cuando, para los que no saben, cuando dice que dice abuelos adoptivos, papás adoptivos, tíos adoptivos, es literal de cariño, no son familia tuya, ¿verdad? Exacto, no, o sea, De nada. cariño. O sea, literalmente es gente que me ha ayudado y me ha dado la Sí. mano, pero Y, y, ellos le- no y- son y nada de sangre. los ves como familia, pues. Oye, y llegaste a Exacto. Utah y ¿qué pasó? Y fue unas vacaciones, ¿verdad? Venimos de vacaciones, yo tomando fotos a todo y todo muy normal, o sea, y todo súper bien y yo como siempre, hablando como siempre hablo, o sea, yo no tenía ninguna otra intención y yo me regresé a California con mi familia y yo dije, yo tengo que buscar trabajo porque a mí me dieron un permiso de trabajo esos meses y yo dije, voy a buscar trabajo, voy a buscar qué va a pasar conmigo y conseguí un trabajo, pero la señora con la que yo trabajaba, la verdad, no conectamos y yo renuncié el primer día de trabajo. Y yo llegué, pues a mí, o sea, a mí siempre me habían dicho que yo tenía que trabajar en lo que sea, que dinero es lo que sea, que hay que sudarla. Y yo llegué a casa súper apenada con la familia con la que yo viví, pues de que es mi familia ahora adoptiva. Y yo le dije, mamá, yo tengo que hablar contigo. Ya me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, yo renuncié. Y ella me dijo, ¿no es tu primer día? Y yo le dije, sí. Y yo le conté qué pasó. Y me dijo, está bien, nosotros te apoyamos. Me dijo, ¿por qué no hablas con tu tía allá en Utah que te permita trabajar durante el verano? Yo dije, bueno, voy a escribirle. Ella me dijo, claro, de una. Pues tú ya tienes el certificado de asistente médica, tú puedes venir y ayudarnos y esto y lo otro. Y yo dije, bueno, me voy. Y a las 3 semanas yo me vine ya para Cayuta y eso fue en junio, la primera semana de junio. Entonces yo llegué aquí y el segundo fin de semana de junio fue la conferencia médica. Yo escuché de los mejores investigadores a nivel mundial. Escuché gente que ha hecho, o sea, que han sido rechazados de millones de lugares y ahora son cirujanos y son millones de cosas y ganadores de premios de química y de medicina y de física. Y yo empecé a tener ideas, ¿verdad? Y a mí me escribió una señora ese día y me dijo que ella me iba a pagar, yo nunca la contacté, pero ella me dijo que ella me iba a pagar una certificación en escritura científica. Entonces a mí eso me sonó muy raro. Entonces yo le dije que yo no sabía quién era ella, que si me podía dar más información. La señora me llamó por Zoom y hablamos y ella me dijo que alguien, que ella no me iba a decir quién,
se había contactado con ellos, pero que había sido una persona en Arizona. Fui yo. No es cierto. ¿Quién? Dije ¿Tú? fui yo, pero no es cierto. Oh. Y me dijo, uno de tus, me dijo, fue uno de tus profesores, y me quedé pensando quién, pero hasta ahora no sé. Y pues tú te mereces una beca en esta certificación. Y yo me quedé así, yo le dije, ¿esta certificación de qué o qué? Y me dijeron, bueno, es una certificación que es enseñada por dos de los premios Nobel de medicina y ellos te enseñan cómo escribir artículos médicos y yo y les pregunté que cuánto costaba el programa, me dijeron $8,000, pero que ella iba a pagar el 90%, que no sé qué. Yo me quedé así, yo como, bueno, pero yo no tengo dinero. Ni para el para, 10%. ni para el yo les dije, yo le dije muchas gracias, o sea, yo aprecio mucho esto, pero la verdad yo no puedo aceptar esto porque pues está fuera de mis límites. Y no, llegamos, pues ella me dijo que no, que era una oportunidad muy grande, que ella creía en la ley de la atracción y yo me quedé pensando y yo le dije, yo también. Me dijo, todo está conectado y todo se conecta de una manera que tú muchas veces no entiendes. Y bueno, yo acepté y ahora estoy tomando ese curso y me voy a certificar para escritura de artículos médicos. Y en el Congreso, pues hice conexiones con personas grandísimas que yo nunca pensé que iba a tener conexiones. Conocí a decanos de universidades, conocí gente que son dueños de laboratorios, y o sea, ellos me dieron su número, yo les di mi número y Oye, aquí ¿y vamos. vas a empezar eso y aparte tomando 7 clases de qué universidad fuiste aceptada? ¿O 9 clases? Sí, entonces, bueno, cuando pasó eso, yo dije, voy a buscar a dónde me voy a ir a estudiar porque yo no puedo hacer esto. Aquí donde yo vivo en Utah está Utah State. Entonces, pues yo dije, voy a llamar nomás para saber qué, o sea, averiguar precios y eso. Y pues yo hablé con un consejero y le dije, yo quiero ir a la escuela de medicina, yo quiero terminar mi bachelor's, estos son mis grados, yo estaba en honores, yo hice esto, lo otro, fui la presidenta de este club, hice parte de estas cosas, ¿verdad? Y como toda mi historia estudiante, ¿verdad? Y me dijo, ok, me dijo, tú solo aplica y tú ya estás aceptada. Y yo, me dijo, yo conozco a uno de los directores de investigación y tú acércate a estas personas y literalmente me dio una guía absolutamente todas las oportunidades que tengo en la universidad y yo dije, todo pasa por algo y papá me lo dijo. Y ya, entonces voy a empezar ahorita en agosto en la universidad, ¿verdad? A tomar 7 clases y voy a seguir trabajando en la clínica de mi tía y voy a ver si aplico a otro trabajo que es para ayudar personas con disable. Disabilities. Disable, ajá. Ujú. Y ese tipo de cosas. Y yo había aplicado un poco de cosas, ahí tengo unos emails que me dan hasta miedo a abrir, Fuck. pero ahí vamos. Y esa es tu historia hasta ahorita. Oye, ¿y, qué vas a hacer? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué te gustaría ser? ¿Cómo te ves, pues, en, no sé, 5 años que te faltan para terminar o 10? Me faltan 12. ¡12! ¡No mames! ¡Fuck! En unos Bueno, 5 años me veo todavía en la universidad. ok, ¿cuál es tu meta final, por así decirlo? Así de que, ok, voy a estar haciendo esto, viviendo de esta forma y voy a estar a gusto. A lo que ya, si quieres, después tienes otra meta. Bueno, pues mi meta que yo diga, ya, con esto ya estoy satisfecha, pues yo quiero ser neurocirujana. Yo quiero tener una fundación para personas que no tienen los recursos para tener asistencia médica, tanto aquí en Estados Unidos como en mi país, en Colombia. Y yo quiero, ¿cómo se dice eso? Como desarrollar un objeto que va a ayudar a personas que han sido traumatizadas por algún evento
¿sabes? De abuso sexual o de abuso físico, o que han ido a la guerra y regresan con esos eventos traumáticos y todo eso. Y pues yo ya tengo toda la devolución y yo quiero empezar a hacer eso como mi investigación, una tesis de investigación. Y pues yo quiero que eso pues funcione, ¿verdad? Para ayudar a personas que lo necesitan y personas que pues han sufrido de tanto trauma. Y yo me analizo a mí y eso es lo que me ha ayudado como a desarrollar eso. Entonces esas tres cosas son como la más grande. Y yo quiero darle una casa a mi mamá, ¿verdad? Una casa a mi mamá, tener mi propia casa. Yo quiero tener un mico, o sea, un mono, Un chango, ya, un monkey. ah, what the fuck. Ok, un monkey. Oye, y no, pues, Y cero obviamente, bebés. Yo nunca quiero ser mamá. oh, vamos a ver si es cierto. Obviamente lo vas a hacer, así que es obvio, si te la has partido, la has chingado con todos los obstáculos que has tenido, tú ya estás lista para cualquier otro obstáculo y lo vas a hacer. Y, y pues sí, la siguiente entrevista que te haga ya va a ser cuando ya lo seas. Cuando ya sea toda una doctora, ¿verdad? Sí, Y que te abra el te, cerebro. te quería, paro, porfa. Nah, no sé. Oye, te quería preguntarte, ya que me gusta preguntar esto al final cuando entrevisto como a alguien así, eh, pues qué consejo le darías a la gente o algo así, a alguien que quiere estudiar en Estados Unidos o a alguien que quiere hacer medicina, no sé, pero yo digo que no digas nada. Creo que ya tu historia entera lo dijo solo. O sea, es nomás, si algo quieres de verdad, de chingas machine. Si quieres aprender inglés, desayunas, comes, cenas inglés, te bañas inglés, duermes inglés, le chingas machine. Estamos para servir, o sea, un bombero para servir a la sociedad, una doctora para servir a la sociedad, un empresario para servir a sus clientes, un maestro para servir a los estudiantes. Es nomás que, pues, self-awareness, que te motiva más, que te guste tu pasión. Y para que eres bueno, ¿no? Porque también importa el talento a veces, pero sí, self-awareness. Oye, ya creo que hicimos muchísimo más de una hora, ¿no? Hicimos como una hora, no, hicimos como una hora 15, algo así. Ya te dejo. Tengo mucho miedo que le ponga stop y que no se grabó. Tengo mucho miedo. Es mi primera vez grabando en Zoom. Tú le Pero tienes que dar en el botoncito de record. sí, ya le di. Y aquí dice recording. Toda la conversación Vuelve dice y recording. dale y ahí se hace stop. Sí, pero bueno, pues ya me despido, Jessica. Muchísimas gracias. Y pues es el ejemplo más grande que conozco aparte, iba a decir aparte de mí, pero nada, ¿para qué digo? ¡Ay! No, es que Egocéntrico. no, yo cuando me interesa algo, me pasa algo, yo también así de que no duermo. Por ejemplo, antes de empezar esos podcasts, 2 noches anteriores no dormía como 2, 3 horas, no podía para pensar en esto. Dije, voy a entrevistar esto, quiero hacer esto, tú sabes, pero bueno, pues es la persona que más conozco que le chinga machine a las metas, trabaja duro y te vamos a ver bien lejos, eso es obvio. Claro que sí, me van a ver ganando el premio de medicina. Sí, fácil, fácil y ya pasa entonces yo voy a tener 100 suscriptores. Está bien. 100, no lo que sea, me gusta. Pero bueno, pues bye Jessica, nos despedimos.